Allinchakusus kachunkupichus chimparimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqa kasani qankuna yachankichis ña España llaqtamanta pachapalarimsaykichis noqaypas sutiy Maggie. Kunan aparimsaykichis kay takis runas grupo arraigo nisqata imarayku huk suscriptor mañamun kay takis runasta. Suscriptorpas sutin karisan Walter Gabriel payrayku qhawarikusun kay takis runasta. Chantapis tarini kay imaynatachis paykuna kawsakunku kay takinaykuwan kay pachapi. Chayta ñawripusaykichis kay rapi impresa lapatria.bo nisqapi. Kunam parlarisa Castilla Gallupi runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al grupo Arraigo a petición de un suscriptor. El nombre del suscriptor, Walter Gabriel. Por él vamos a disfrutar una de sus canciones de grupo Arraigo. También voy a leerles un artículo que encontré del 2014 en la página impresa.lapatria.bo. También ya anteriormente habíamos subido su biografía en vídeo con uno de sus videos, lo pueden buscar. Ustedes ponen Arraigo, entran al canal, pinchan el icono donde está la foto y ahí hay vídeos. Entonces ahí ponen Arraigo y todo lo que es del grupo Arraigo les va a salir. Ahí pueden ver la información también, pero les leeré este artículo para saber un poquito más de ellos, ¿no? Dice así: Arraigo, un estilo inconfundible de amor a su tierra. Ahí tienen algunas fotos de Arraigo y vamos a leer. Dice: el grupo folclórico Arraigo es uno de los que a lo largo de su vasta trayectoria logró imponer su estilo haciendo bailar y cantar a nivel nacional e internacional, especialmente con temas que son parte del Carnaval de Oruro, obra maestra, patrimonio oral e intangible de la humanidad. Telme Alaya, director del grupo, nos cuenta que la creación del grupo Arraigo es el resultado del gusto a la música folclórica contemporánea, en la que percibimos que la fusión de instrumentos nativos o tradicionales con otros modernos como la guitarra eléctrica son la clave del éxito. Por la coincidencia del gusto a este tipo de música, Arraigo fue creada hace 17 años por jóvenes artistas que emprendieron esta actividad que al pasar de los años les trajo un sinfín de alegrías, emoción. Ya es bastantes años, 28 años cumplirán con este año, si no estoy mal, si es que no he hecho mal las matemáticas. Pero bueno, si aquellas personas que quieran saber un poquito más de Arraigo se van a la página impresa lapatria.bo y ahí encuentran y profundizan un poquito más este artículo. Bueno, ahora sí nos vamos al video. Bueno, Arraigo nos va a cantar Diabladas Tradicionales, FACLD, esas siglas debe ser de una fraternidad, tal como lo están enseñando en este escudo, y aquí está Arraigo. Si se dan cuenta es un charango, ¿no? Es la forma del charango, cada artista siempre representando lo que es su cultura, sus costumbres, sus tradiciones en sus nombres y el color tierra, ¿no? Ahora veremos, como siempre, yo lo que entienda, lo que sienta con respecto a la canción o lo que sé, lo poco o lo mucho, les voy a comentar. Ustedes también pueden comentar lo mismo en la caja de comentarios. Qankunapis llaqtamasis kikin qillqarimuychis chaskita hina noqa ñawrinaypaq chaymanta qillqamirisqaykichistaq kunan qhawarikuna imanispachus kay grupo Arraigo takrimunqanku kay takiyta ninchisman kunan qhawarina guitarra eléctrica, ¿no? Arraigo, Diabladas Tradicionales ADD Socabodaigón, Fraternidad Artística y Cultural de la Diablada, dice, ¿no? Bueno, eso es lo que debe ser. A ver, Fraternidad Artística Cultural La Diablada. Esas son las siglas que pone como título. Ahora sí, vamos a seguir.
artística y cultural. ¡Nadie hablaba! ¿Qué puedo comentar antes de que escuchemos a los artistas? La diablada es una danza entre el bien y el mal. Más que todo los que lo bailan son las personas que trabajan en las minas, en los centros mineros, casi de toda Bolivia, son partícipes de esta danza. ¿Por qué? Porque normalmente ellos, interior mina, pues tienen fe al tío. El tío es el supay, como se dice en quechua, es el diablo quien les protege de todas las inclemencias interior mina. Es por eso que les llevan tanto coca, cigarro, luego serpentinas, le hacen sus chayas y todas esas cosas, ofrendas, de mesas con incienso, copal, todas esas cosas van llevando interior mina y eso es por eso también en en el mes, mejor dicho, en el mes de febrero, en el Carnaval de Oruro, que es patrimonio intangible de la humanidad, esa fiesta es donde también se recuerda pues al tío y también al mismo tiempo a la Virgencita del Socavón, ¿no? Todo está enlazado, los mineros, los diablos, la Virgencita, todo está enlazado con todo lo que estamos viendo con esta fraternidad. Ancora llaqtaman chankichis kay tusuy la diablada nisuman kay supaykunas yachankichis walej mana walejchu imarayku kay diablos maqanakun angelman chayrekus kay takijina chantapis kay tusuy karisan kay tukuy llaqta quyaminaspi nisuman tusunku mineros imaraykuchis paykuna kay supayta quya ukhupi paykuna munakunku imarayku paykuna ninku pay hark'ariwayku tukuy saqrakunamanta tukuy imachus quya ukhupi mana waleqchu chaykunasman hark'arin kay tío minerospaq chayraykus ancha cosa tío chayraykus paykuna apanku legiata, cocata, k'ullunata, alcoholata, tukuy imata mesas wakichisqas chaykuna inciensioswan ofrendata hina apanku kay tioman qankuna yachankichis chayta chantapis kay hatun poqoy killapi kay Oruro hatun raymi Carnaval de Oruro raymi chaypiqa tusurikunku kay chika diablos tukuy laya llaqtasman hamuytawan chayman hina paykuna Virgencita del Socavón chayman hina tusurinku sumaqta chayraykus nini kay mineros kay quyaminas diablatas Virgencita del Socavón tukuy tantasqa kanman hina chayraykus kay diablata qankuna astawan yachankichis chayri qallqarimuychis noqa yachallashqayta nimusani ama qunqaychischu qankuna imaynatachus tusukunchis kay diablada kan patrimonio cultural e intangible de la humanidad imarayku tukuy runaspaq kay tusuy qhawarikunankupaq tusunankupaq chayraykus kunan uyarinallapuni Paykuna chayamusa pinkiririspa Kusi kusi kolkemanta escuelayo Paykuna chayamusa pinkiririspa Kusi kusi kolkemanta escuelayo. Lo que puedo comentar de este grupo, lo que me gusta para empezar el nombre, ¿no? Arraigo. Arraigo, ¿qué quiere decir? Sujetarse a algo, en este caso, pues ellos se sujetan de que es del folclore, de las costumbres, de las tradiciones y perpetuarlo, ¿no? Así pasen años y años y años. Eso es lo que yo entiendo por arraigo también. Aparte de eso, veo que es un grupo joven que está destacando, como hemos leído el artículo, pues destacando con su música, más que todo llevando todo lo que es el folclore en su variedad de ritmos y hacer conocer a las demás personas mediante sus vídeos. Es evidente que ellos están fusionando, ahora mismo hemos visto variedad de instrumentos que lo tocan de maravilla y van pues haciendo melodías diferentes como en este caso una diablada.
Espero que sigan así, lo importante es seguir disfrutando. Ahora, ¿qué más puedo decir con respecto a la Diablada? Pues hace muchos años la Diablada ha ido cambiando y evolucionando. Tanto las máscaras de yeso los trajes también eran muy diferentes. Hoy en día pues vemos diferentes modelos a gusto del bailarín y de las fraternidades también. Ahora, voy a comentar con lo que ha dicho en quechua. Dice, los diablos están llegando, saltando, brincando con espuelas de arañas hechas de plata. Eso es lo que dice. Qankuna llaqtamasi siachankichikña imaynatachus kay takizunas ninku sutin arraigo nispa imarayku paykuna hap'ikuy munanku kay folcloremanta kay costumbres ninchismanta paykuna imarayku makacharimunankuchu imarayku clavasunkumanpis hina estacata hina hallp'aman hina clavanku imarayku wataspis masca wataspis pasachun chaypi qhipakunanpaq chay arraigo nuqapaq chantapis nini paykuna sumaqtaña takimunku puru waynas imaynatachus kay instrumentos tokarisanku chayqa kay imaynatachus kay taki kay diablada chayman hina wakin runasman yachachimunanku kay videos urqumunku kay canalninkuman chayraykus qhawarisanchis nuqanchispis chantapis qankuna yachankichisña imanispachus takipi qhechuapi nirimun uyarinaykichis tiyan sumaqta kunan uyarikunallapuni imanispachus takimunqa. Yo vengo para bailar, tus ojos serán candela, Virgen María del Socavón. Yo vengo para cantar, yo vengo para bailar, tus ojos serán candela, Virgen María del Socavón. Con el tío de la mina vamos a bailar, verdes hojas su careta en el carnaval. Con el tío de la mina vamos a bailar, verdes hojas su careta en el carnaval. Ahí ha hablado de la Virgen de la Candelaria, también de los diablos. Van escuchando la canción, tiene mucha información. Es bueno prestar atención. También decir que esta canción debe estar hecha para esa fraternidad que hemos leído, fraternidad artesanal, no sé cómo era, que ya se me ha olvidado el nombre porque es muy largo. Yo creo que ha sido también para esa fraternidad hecha porque saben muy bien que las fraternidades tienen sus fechas y aniversarios y en esas fechas y aniversarios pues hacen que estos grupos les hagan una canción para que ellos compartan, se diviertan, eso es muy importante. Eso es lo que yo creo porque ahí dice diabladas tradiciones, ¿no? Tradicionales, ¿no? Es por eso. Akuna llaqtamasi suyarisawankichis noqanini kay taki ichapis ruwarqanku chay fraternidad pa imarayku sapra fraternidad ima fechapichis rikhurimunku kay kawsaypi chay p'unchaypi hatun raymi ruwarinankupaq kay takikunaswan chayraykus t'upuni chayta kunan uyarinallapuni. Tradición de Oruro es la majestuosa diablada gallar, admiración y orgullo que no tiene igual. ¡Viva la diablada! La tradición de Oruro es la majestuosa diablada gallar, admiración y orgullo que no tiene igual. ¡Viva la diablada! Salteros, salteros, salteros soy, estas dos profundos socavones, por esa hermosa china Supay, la dueña de mi amor. Salteros, salteros, salteros soy, estas dos profundos socavones, por esa hermosa china Supay, la dueña de mi amor. La canción tiene mucho sentido. Si están escuchando, mencionan a la Virgen, al diablo, a la China. Hay un ritmo de todos los personajes que bailan en esta canción. Escúchenlo muy bien. Suwa kani maraykuchus kay Chinaraykunin, kay Virgencita del Socavón, supayta oqarimunku tukuyma uyarichis. Chantapis rikurikamun kay kuntur, imaynatachus phawaririn chayqa símbolo patriótico kay escudunchispis sumaq
hina churascarisan, Gente, lo que he dicho la última parte, que también hemos visto el cóndor, que es un símbolo patriótico que está en el escudo, así, muy elegante, ¿no? Eso es lo que he dicho. Bueno, seguiremos viendo. Leyenda inmortal de este carnaval, con todo su esplendor. El Nina Nina es leyenda inmortal de este carnaval, con todo su esplendor. Cacharpaíta. Los estandartes, todo lo que ven. ¡Guau! 76 años. Aquí está, aquí Si escuchamos, hay saxofón, hay trompeta, hay quena, charango, guitarra eléctrica. Es una mezcla de instrumentos que lo están haciendo al unísono esta canción para que lo disfruten todos. Espero que ustedes lo estén viviendo. Yo ya quisiera estar en los carnavales de Oruro al año, espero que sí, para ir a bailar por lo menos algo, ¿no? Así por lo menos decir he bailado. Ay, deseos. No ganini llaqtamas qankuno uyarisankichis kay takipi imaynatachus paykuna tocarimsanku trompeta, saxofón, quena, zampoña, charango, guitarra eléctrica, bajo, chay tukuy imasta uqllapi tantaykuytawan uqtaki urqunimunku tukuy tusurikunankupaq. Ichapis nuqa wataman risaq kay hatun puquykillapi carnavalespi kuyurichimus sikiyta, Cosachakaman. Kuna uyarikunallapuña. Espuelas de plata, trajes de lujo, orgulloso dije yo soy. Espuelas de plata, trajes de lujo, orgulloso dije yo soy. Por las 6 de agosto se pintan colores, deslumbran rojo y verde, es la fraternidad. Por las 6 de agosto se pintan colores, ¡Guau! ¡Qué devoción tiene! ¿Han visto? Es por eso que digo, debe ser una canción para ellos, porque mira, con qué devoción cantan todos los que están participando en esta fraternidad, los fraternos, como se dice, porque ellos, ¿cómo les puedo decir? Tienen una fe a la Virgencita y al mismo tiempo una fe al tío. Todo lo que hacen es ¿cómo les puedo decir? En base a su creencia y a sus costumbres, más que todo ellos hacen una promesa de bailar durante cuántos años, no sé cuántos se prometerán ellos, pero al mismo tiempo ellos piden algo a la Virgencita, se les cumple y ellos también tienen que cumplir. Es así, esa es una costumbre que se hace pues años y años. No ganin llaqtamas qankuna qhawsankichis imaynatachus paykuna kay feligreses nikunku, kaykuna fraternos nikunku, imaynatachus paykuna Virgencitaman munakunku, kay tiyuta munakullankuta, chayman hina paykuna p'achakunku diablos hina, ángel hina, chayman hina takirimusanku sunqun ukhumanta pacha, imarayku paykuna hina creekunku kay umankupi, sumaq kusisqas, sumaq chay tusurinku, chayraykus nuqa nini ichapis kay takiy chayraykus ruwakurqa chay hatun raymipaq, kunan uyarinallapuña. es la fraternidad. 70 años y más, como estos diablos no habrá otros igual. 70 años y más, como estos diablos no habrá otros igual. mis ojos, mis colores, en mi corazón, hasta el socavón. La mejor Es la fraternidad.
Les dije que esta danza es entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque hay un ángel y hay un diablo. Hacen, no me acuerdo, a ver, hacen un relato en la cual el diablo habla con todos los pecados, ¿no? Es como un castigo. No sé si lo siguen haciendo. Ese relato, pues, hace siglos que yo lo escuchaba cuando mi padre bailaba la diablada. Siglos le digo porque siglos y siglos esa costumbre se hizo. Pues no sé si lo siguen haciendo hoy en día. Si alguien sabe que lo sigue haciendo, pues me gustaría que compartan sus anécdotas, todo lo que ustedes saben, así para que la gente que vaya coincidiendo con este vídeo, pues también lea y diga, así es esa costumbre o todo eso. No ganin ni las tamas cancuña chanquichiña, kaitaki, kaitusui, diabladaga, Carisan Ángel, supaywan maganakun, kupaykuna, imaynatachus Ángel, huchachakusqankumanta kay supaykunas, penitencias gorin castigosta gon, chay imagina kay tusuy masumaq mana sumaq nisuma, entre el bien y el mal. Chayraykus nini unayña parlay karqa kay diabluwan kay angelwan, chay imagina paykuna huchachakusqanrayku castigaq, chayta nirima ichapish qankuna yachankichis kay hatun raymipi hinallata punichis ruwanku manachu chay imagina qillqarimuychis nuqa ñawrinaypaq tukuy pichu chimpamunku kay qhawaq kay videotapis yachanankupaq, kunan qhawarina. Dice agradecimientos director 2020, vea la fraternidad y todo y a toda la membresía. ¿Ves? ¿Qué dije yo? Pasa que soy bruja, ¿no? Mentira. Ahora sí. Como estos diablos no habrá otros igual. Bueno, ahí hemos terminado de ver. También decirles que en Oruro, antes de la entrada del carnaval, se hace un concurso de bandas, también, que es otra costumbre que se está haciendo así. Un concurso donde todas las bandas se reúnen, todos los que van a participar en la entrada, pues hay un concurso. Para la mejor banda también debe haber un premio, no lo sé. Si ustedes saben, solamente lo poco que sé les comento. Alguna ya está más, ya chanquiches se cae, ya está Oruro, pitian, imaniman pukllay, imaynatachus paykuna tukuy bandas pukllanku tukaspa pichus atipan hatun wakichiy qurinku paykunaman, hina qucha pacha chayta yachankichis ichapis kunankama maychis kañachus ruwakunku chapawata, kunan kay kamallakachun kay grupo arrayguq noqa saqisqa kay linta qankuna rinaykichis suscribikamunaykichis qillqarimunaykichis chaskita hina apachinaykichis tukuy redes sociales nikichis chay imagina yanapasun, chanta hasta uñapama qhawarillasunpuni astawan takisninkuta imaynatachu qhawarisanchis chay tukuy artistas mosoq videos nin apamuni kikinta. Gente, como siempre voy a dejar el link del grupo Arrego para que ustedes vayan a suscribirse, dar like, comentar, compartir. Así vamos a seguir apoyando a los artistas, así también ellos van a seguir subiendo vídeos nuevos, de las cuales yo les voy a traer poco a poco, porque hay bastante vídeos nuevos de todos los artistas que hemos ido viendo en el canal, pues ahí hay variedad. Espero que hayan disfrutado y hasta el próximo vídeo.